Bueno, vamos a ver ahora cómo se resuelve un circuito aplicando el método de las corrientes de malla, teorema de malla, lo van a encontrar en algunos lados también. Vamos a ver, estos son los que también son los pasos que vamos a aplicar, después los vamos a ir viendo uno a uno. ¿Está bien? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, de estos 4 pasos, ¿sí? Es identificar las mallas independientes. Ahora vamos a ver qué es eso. Este es el circuito que vamos a trabajar. Un circuito de varias fuentes, de varias resistencias, y sobre este circuito vamos a aplicar el método. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, o lo primero que tenemos que averiguar, son las mallas independientes, ¿sí? La malla, recuerden que era toda trayectoria cerrada de un circuito, ¿sí? Entonces, una vez que identificamos las mallas, podemos seguir con los pasos. ¿Qué son mallas independientes? Las mallas independientes son mallas que no tienen una malla adentro de sí mismas. O sea, malla independiente es aquella malla que adentro no tiene otra. Si miramos este circuito que está acá, claramente se ven que las mallas independientes son estas 3 que están acá. ¿Está bien? Si bien el circuito tiene más mallas, si por ejemplo esto que está acá es una malla del circuito, pero adentro tendría 2 mallas, por lo tanto que no se puede considerar malla independiente. Lo mismo pasaría con esta que está acá, ¿sí? O lo mismo pasaría con esta que está acá, que tiene 3 mallas adentro. Esta malla no tiene ninguna malla adentro, esta tampoco y esta tampoco. Entonces, esas son las 3 mallas independientes, ¿sí? El segundo paso dice que tenemos que definir una corriente para cada malla con sentido arbitrario. Identificamos 3 mallas independientes. Ahora defino una corriente para cada una de las mallas. Vamos a arrancar con la primera. Esta que está acá es la malla 1 y lo que voy a hacer es, voy a determinar una corriente por esa malla con un sentido de circulación que a uno se le antoje. En este caso elegí que va a ser el sentido de circulación horario y la voy a llamar I1 porque es la de la malla 1. Las mallas, los nombres de las mallas son independientes, los nombres de las corrientes también, o sea, es indiferente, uno le puede poner cualquiera, ¿sí? Pero está bueno identificar que la corriente I1 es la de la malla 1 para después cuando escribamos las ecuaciones. Este método lo que nos permite averiguar es justamente las corrientes que circulan por cada una de las mallas. Y en función de esas corrientes uno después averigua las corrientes en cada uno de los elementos y con esas corrientes puede calcular caída de tensión, potencia, diferencia de potencial y todo lo que a uno se le ocurra o lo que a uno le pida. ¿Está bien? Entonces, en la malla 1 dibujamos la corriente I1 que circula en ese sentido que está ahí, en sentido horario. En esta malla que está acá vamos a definir otra corriente que va a ser la corriente I2, porque suponemos que esta es la malla 2, y también la vamos a hacer circular en sentido horario. Recuerden que esto es arbitrario. Podría haber elegido cualquier otro sentido. Y en la malla 3 vamos a hacer que la corriente circule en sentido antihorario. Esta es la corriente 3. ¿Sí? Entonces, en la malla independiente 1, la corriente I1 en sentido horario, la corriente 2 en sentido horario y la corriente 3 en sentido antihorario. Una vez que hicimos eso, ¿qué tenemos que hacer? Es el tercer paso. Escribir la ecuación de la segunda ley de Kirchhoff para cada una de las mallas. Recuerden que la ecuación de la segunda ley de Kirchhoff hablaba, o la segunda ley de Kirchhoff hablaba de las tensiones. ¿Sí? Decía que en una malla o circuito cerrado, la suma de las tensiones aplicadas, que serían las fuentes, es igual a la suma de las caídas de tensión. La suma algebraica, dice, de las tensiones aplicadas o de las fuentes. ¿Sí? Perfecto. Vamos entonces ahora a escribir la ecuación para cada una de las mallas. Y para eso vamos a tener en cuenta algunas cuestiones. Vamos a escribir la ecuación de la malla 1, que es donde circula la corriente 1. Perdón. Ahí está. La ecuación de la malla 1, que es donde circula la corriente 1. Bien, ¿cómo hacemos? Agarramos el circuito, elegimos un punto de la malla, un punto cualquiera, y empezamos a recorrer. Vamos a elegir este punto que está acá.
¿Y qué hago? Hago dos recorridas por malla. La primera recorrida que voy a hacer va a ser para levantar todas las fuentes que existan en la malla. Y la segunda recorrida para levantar las caídas de tensión. Entonces, partimos de este punto en el sentido que me dice la corriente, o sea que en sentido horario voy a recorrer toda la malla y voy a escribir las fuentes que me encuentro, pero teniendo en cuenta lo siguiente, miren, arranco en este punto, recorro en el sentido que me dice la corriente, que es el horario, el sentido horario, y me encuentro con la primera fuente que es B1, ¿sí? Entonces anoto B1, pero ¿con qué signo la voy a anotar? Si encuentro el positivo, la anoto negativa. Menos B1, sigo recorriendo la malla, me encuentro con B2 y pasa lo mismo, me encuentro con el positivo, la pongo negativa. Sigo hasta el punto donde partí. Recuerden que al recorrerlo no tengo que pasar dos veces por el mismo punto. ¿Está bien? Siempre es una vez sola por cada rama, por cada punto del circuito. B1, B2 y vuelvo al punto donde arranqué. Ahí termino la recorrida para las fuentes y pongo el igual. Y vuelvo a hacer lo mismo para las caídas de tensión. Arranco desde este punto, me encuentro con R1, ven R1, sigo, me encuentro con R2. Las caídas de tensión se suman. Y ahí me quedó escrita la ecuación de la segunda ley de Kirchhoff. ¿Sí? La suma algebraica de las tensiones aplicadas en una rama o circuito cerrado es igual a la suma de las caídas de tensión. Bien, sigo operando. ¿Qué hago con esta ecuación ahora? Ahora la empiezo, como decía el cuarto punto, operamos matemáticamente las ecuaciones, ¿sí? Y se las ordena. Ahora vamos a ver qué es eso. Operar matemáticamente implica, ahora vamos a aplicar algunas herramientas, pero antes que eso tengo que expresar la caída de tensión según la ley de Ohm o como el producto I por R. Entonces, vuelvo a escribir la ecuación, menos B1 menos B2 es igual, en vez de poner B en R1, ahora la escribo como el producto I por R. ¿Sí? Y me fijo, ¿qué corriente circula por R1 acá en esta malla? La única o la corriente que circula por R1 es esta corriente I1. ¿Sí? Esa es la corriente que circula. Entonces, la caída de tensión en R1 va a ser la corriente I1 por R1. Más, me fijo en R2, para escribir la tensión en R2, la corriente que circula por R2, acá es una cuestión diferente. ¿Por qué? Porque yo tengo que R2 es una resistencia que está compartiendo las dos mallas. Entonces va a tener dos corrientes que la circulan. ¿Sí? Pero fíjense una cosa, I1 circula de derecha a izquierda. ¿Sí? Pero I2 circula de izquierda a derecha. ¿Está? Entonces, fíjense que sobre esa resistencia las corrientes circulan en sentido contrario. Si circulan en sentido contrario, las corrientes se restan. La corriente total o equivalente que circula por R2 es la resta de las dos. Es la resta de las dos, pero ¿cuál pongo primero? Porque puede ser I1 menos I2 o I2 menos I1. En este caso, como estoy escribiendo la ecuación de la malla 1, la corriente que va primero es I1. I1 menos I2, esta es la corriente que circula por R2, multiplicada por la resistencia 2. Esto es la caída de tensión en R2. Perfecto, ahora ya no necesito más el circuito, lo voy a correr. Y lo que vamos a tener ahora es que hacer operaciones matemáticas. ¿Qué hago? Acá aplico distributiva. ¿Sí? Esta corriente por resistencia 2 y esta corriente por resistencia 2. Vuelvo a escribir la ecuación. Menos B1 menos B2 es igual a I1 por R1 más I1 por R2 menos I2 por R2. Bien, todavía no está terminada. ¿Qué tengo que hacer? Fíjense que hay términos acá que comparten I1. Entonces, este término que está acá y este término que está ahí comparten I1. ¿Qué hacemos? Sacamos factor común. Entonces tenemos que menos B1 menos B2
es igual a, saco factor común I1, ¿sí? Y me va a quedar multiplicado por R1 más R2. ¿Está bien? Y después este término que me quedó solo, I2 por R2. Bien, esta es la ecuación final. La ecuación final, ¿cómo tiene que quedar? Fíjense que acá dice que se operan matemáticamente las ecuaciones, que es lo que acabamos de hacer, o sea, aplicamos distributiva y después sacamos factor común, y después dice que se las ordena. ¿Qué quiere decir que se las ordena? Las ecuaciones de las mallas siempre nos tienen que quedar de la siguiente forma. La fuente es a la izquierda del igual, y a la derecha del igual, primero I1, y después I2, y después, que no pusimos acá, I3. Como no hay nada, como en la ecuación no aparece I3, pero la realidad es que I3 existe, tengo que poner 0 por I3. Y siempre las ecuaciones tienen que quedar de esta forma. Fuentes, vamos a ponerlo acá, o fuentes, ¿no? La cantidad que haya, puede haber una sola. Fuentes, el término que acompaña a la corriente I1, después el término que acompaña a la corriente I2 y después el término que tiene o que acompaña a la corriente I3. ¿Está bien? Ese es el orden. No puede quedar fuentes I2, I3, I1. No, siempre es fuentes I1, I2, I3. Bien, vamos ahora con la malla 2. Perfecto. Tenemos el circuito, hacemos lo mismo. La malla 2 es esta. ¿Cómo hacemos? Arrancamos de un punto cualquiera, por ejemplo este, hacemos una recorrida en el sentido de la circulación de la corriente para levantar las fuentes y después hacemos un segundo recorrido para las caídas de tensión. Arrancamos acá, me encuentro con B4, pero me encuentro con el negativo de B4, por lo que en la ecuación se la escribe positiva. ¿Sí? Sigo, volví al punto original, no hay más fuentes. Arranco de nuevo para las caídas de tensión. Esto ya me queda igual acá, ¿no? Entonces, la primera caída de tensión que me encuentro es la de R2. B en R2 y después más B en R5. Son las únicas dos resistencias que existen en la malla, por lo tanto, son las únicas dos caídas de tensión que tengo. Recuerden que en este caso tenemos los dos elementos, tanto R2 como R5, están compartiendo malla, por lo que ya vamos a suponer que por cada una va a estar circulando dos corrientes por cada una de las resistencias. Escribo la ecuación de nuevo, pero ahora en función de el producto I por R o aplicando la ley de Ohm. ¿Sí? Para escribir B en R2 como el producto I por R tengo que fijarme qué corriente circula por R2. Y acá ya lo habíamos visto, por R2 circula I2 y circula I1. Cada una en sentido contrario, por lo tanto se van a restar. Pero en este caso, como estoy en la malla 2, primero es la corriente I2. Entonces me va a quedar que la corriente es I2 menos porque circula en sentido contrario la I1 por la resistencia 2. Fíjense la diferencia, ¿no? I2 menos I1 por R2 y en la malla 1 teníamos I1 menos I2. Siempre primero la de la malla. Siempre primero la de la malla. Y le sumo la caída de tensión en R5 y en R5 pasa lo mismo. R5, la corriente I2 circula hacia abajo, pero en este caso la corriente 3 también circula hacia abajo. Como las corrientes circulan en el mismo sentido, entonces se suman. Y acá ya no importa el orden, ¿no? Cuál primera o cuál después. Lo que es una suma. Entonces me queda que por R5 circula I2 más I3. Por R5. ¿Está bien? Y ahora, acá tengo que aplicar dos distributivas. Esta por esta, y después esta por esta y esta por esta. Vamos con eso. B4 es igual a I2 por R2 menos I1 por R2.
Seguimos con esta. Más I2 por R5 más I3 por R5. Bien, ¿qué hacemos ahora? Factor común de los términos que son comunes. Acá tengo, este término tiene I2, este término tiene I2, ¿sí? Y ahí estamos. Entonces, B4 es igual a, saco factor común I2, me queda multiplicando a R2 y a R5. I2 por R2 más R5 menos I1, este término, I1 por R2 más este término, I3 por R5. Bien, fíjense cómo quedó la ecuación. Fuentes, I2, I1, I3. No queremos eso, queremos que estén ordenadas, ¿sí? A las ecuaciones se las ordena. Después vamos a ver por qué hay que ordenar las ecuaciones, pero las vamos a ordenar. B4 es igual, primero el término de I1, menos I1 por R2, después el término de I2, más I2 por R2, más R5 y luego el término de I3. I3 por R5. Ahí quedó la ecuación terminada y ordenada, ¿sí? Esta es la ecuación de la malla 2. Vamos con la ecuación de la malla 3. Para la ecuación de la malla 3, quedó raro el 3. Ahí estamos. Partimos de un punto cualquiera, vamos a partir de este, ¿sí? Recorremos en el sentido de circulación de la corriente. Arrancamos ahí. Lo primero que nos encontramos es B3, es la única fuente que tiene la malla. B3 encontramos el negativo, así que la anotamos como positiva, ¿sí? Hacemos la siguiente pasada para las caídas de tensión. Tengo 3 elementos, voy a tener 3 caídas de tensión. Arrancamos. La primera es R3, B en R3. Más B en R5. Más B en R4. Bien. Tengo una fuente, 3 caídas. Una fuente, 3 caídas. Perfecto. Vamos ahora a expresarla en función del producto I por R. B3 es igual a B en R3. ¿Qué corriente circula por R3? Solo circula I3. ¿Sí? No es un elemento compartido por varias mallas o por 2 mallas, así que solo circula la corriente I3. Es I3 por R3. Más B en R5 acá es un elemento compartido, lo va a circular I3 a R5 y la circula I2, las dos en el mismo sentido, por lo tanto se suman. I3 más I2 por R5. Más B en R4, y en R4 pasa lo mismo que en R3, solo circula la corriente I3, así que es I3 por R4. Perfecto. No necesito más el circuito, operamos matemáticamente, distributiva, este por este por este. B3 es igual a I3 por R3 más I3 por R5 más I2 por R5 más I3 por R4. Bien, ¿qué falta ahora? Factor común. Todos los términos que tienen I3. Este y este. B3 es igual a I3 como factor común por R3 más R5 más R4. Y después el término que nos quedó solo, que es el de I2 más I2 por R5.
Acá estaría terminada la ecuación, pero recordamos que tenemos que ordenar. Entonces, fuentes, lo que acompaña, o lo de I1. I1 no tiene relación con I3, así que no aparece I1 acá, así que la multiplico por el 0, que es como si no apareciera, pero está, ¿sí? Para ordenarla. 0 por I1 más I2 por R5 más lo de I3 por R3 más R5 más R4. Bien. Ahí ya quedó ordenada. Fuentes I1, I2 y 3. ¿Está bien? Ahora voy a volver a copiar las tres ecuaciones. Las voy a copiar en hoja. Esta sería la ecuación de la malla 3. La voy a volver a copiar en hoja aparte, en una nueva hoja. Y tenemos. La malla 1 era así. Lo que vamos a hacer es vamos a reemplazarla por los valores. Así nos quedan bien ordenadas para aplicar alguna herramienta de resolución de sistema de ecuaciones. Fíjense, nos queda la ecuación número 1 de la malla 1 es menos B1 menos B2 igual a I1 por R1 más R2 menos I2 por R2 más 0 por I3 o I3 por 0. La de la malla 2, la voy a hacer acá, era B4 igual a menos I1 por R2 más I2 por R2 más R5 más I3 por R5. La de la malla 3 era B3 igual a 0 por I1 o I1 por 0 más I2 por R5 más I3 por R3 más R5 más R4. ¿Sí? Bien, una vez que tenemos eso, podemos reemplazar por los valores de los parámetros ya. ¿Sí? Entonces tenemos B1 y B2. B1 vale 12, nos queda menos 12, menos B2 que vale 9, menos 9 volt es igual. Y acá voy a reemplazar por los valores, pero cuando la escribo la voy a escribir distinto. Fíjense lo que voy a hacer. R1 y R2, R1 vale 4K, R2 vale 7K. ¿Sí? O sea que 4K más 7K, esto que está acá va a dar 11K. Este valor va a dar 11K. Y este que está acá, R2, vale 7K. ¿Sí? Acá nada. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero cuando vuelvo a escribir la ecuación, lo voy a escribir ya con los valores, pero miren lo que voy a hacer. Voy a invertir el orden acá. Voy a poner primero el valor de la resistencia, 11K, por I1, menos, y voy a poner 7K por I2, más 0 por I3. Esto se explica después. ¿Por qué invertir orden? No, a los fines matemáticos no hace nada, es lo mismo. ¿Sí? Pero yo quiero que este signo, por ejemplo, el negativo, me quede adelante de este factor, porque yo después cuando aplique el método que vamos a aplicar nosotros, que va a ser el método de las determinantes, el término este tiene que ir con su signo. Si yo lo dejo atrás, después tal vez me olvide de ponerlo y me cambia todo el resultado. Entonces, hacemos así. Esta es la de la malla 1. Vamos a reemplazar por los valores de la malla 2. B4. B4 es 3 volts. ¿Sí? Y acá
R2 vale 7K, R2 vale 7K, R5 vale 3K2, o sea que esto va a valer 10K2. Y R5 dijimos 3K2. Entonces vamos a reemplazar por los valores, poniendo los valores antes que las incógnitas que son las corrientes. Me queda menos 7K por I1 más 10K, 10K2, perdón, 10K2 por I2 más 3K2 por I3. ¿Sí? Esta es la ecuación de la malla 2. Y ahora vamos con la de la malla 3. B3 vale 5 volts. 5 volts es igual a 0 por I1 más R5 valía 3K2 y lo que acompaña a I3 va a ser R3 que vale 1K, R5 que vale 3K2, tenemos 4K2 y R4 que vale 2K es 6K2. 6K2 ahí. Bien, entonces, acá quedaría 3K2 por I2 más 6K2 por I3. Ahí quedó la ecuación de la malla 3. Nos quedó un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? I1, I2 e I3. Eso es lo que nos va a permitir averiguar este método. ¿Sí? Vamos a dejar este video acá para que no se haga tan largo. Esto es lo que nos permite hacer el método de las mallas, o sea, nos permite escribir el sistema de ecuaciones para después poder develar las incógnitas con la aplicación de cualquier método matemático que uno quiera, por igualación, por sustitución. Nosotros lo vamos a hacer por el método de las determinantes, ¿sí? Que eso es lo que vamos a ver en un próximo video. Nos vemos en el próximo entonces.